plataforma de YouTube. Y en esta ocasión le traigo un apartado de ejercicios referente al cálculo de límites de funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a tratar de resolver en un mismo video 3 ejercicios, ¿sí? Bueno, antes que todo, los límites de funciones trigonométricas tienen su resolución también es muy similar a lo que se hace con las funciones algebraicas, ¿sí? Se debe reemplazar en la función al cual tiende la variable independiente, ¿sí? Para calcular el límite, y en el caso que no podamos, que no se tenga un valor, un límite L, un valor numérico, y tengamos una indeterminación, tendríamos que salvar esas indeterminaciones con algunos artificios matemáticos y con la aplicación del límite fundamental, ¿sí? de trigonométrico que voy a escribir aquí, que es límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido x, ¿sí? Esto en forma numérica se podría hacer unos cálculos para valores de x medidos en radianes, que enseguida voy a explicar a qué se refiere. Cuando se aproxima a 0, esta función tiende a valor 1, ¿sí? Este es un límite fundamental que nos permite salvar indeterminaciones en los cálculos de límites de funciones trigonométricas, ¿sí? Después tenemos también la función identidad trigonométrica, donde seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. A partir de esto se puede derivar otras formulitas que podemos aplicar ahora. Y aquí tenemos que tener referencia de que no es válido decir que seno al cuadrado de x, o sea, es diferente decir seno al cuadrado de x y seno del argumento, en este caso el ángulo elevado al cuadrado, no será igual, ¿sí? No es lo mismo escribir seno cuadrado de x y de esta forma. No es válido. Tiene su explicación matemática que en este apartado de video no estaré explicando. Bueno, primer cálculo de límite. Me pide calcular límite cuando x tiende a pi sobre 4, pi radianes sobre 4 de la función seno de x por coseno de x. ¿Sí? Esto está medido en pi radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que en una determinada circunferencia, si yo tomo el radio, el valor del radio de una determinada circunferencia, y lo extiendo sobre su perímetro en una media vuelta completa, o sea, en 180 grados sexagesimales, este radio va a caber exactamente un valor aproximado a 3,1415 y algo más que se refiere al valor pi. Entonces podríamos decir que toda esta mitad de semicircunferencia vale pi y en grados sexagesimales sería 180 grados, ¿sí? O sea, la circunferencia dividida en 360 partes. Bueno, en referencia a esto es pi radianes, quiere decir que acá los pi radianes están divididos en 4 partes, ¿sí? Que en grados sexagesimales sería dividir esto en 4, que me daría un total de 45 grados. Lo escribí aquí. Y en pi radianes sería este radio. En pi radianes me daría algo próximo, si ustedes hacen su calculadora, el valor de pi 3,14 y todos los decimales, infinitos decimales que tenga, dividido 4. En la calculadora me da un valor próximo a 0,78. Y haciendo alusión a esto, quiere decir que este radio particular de la circunferencia podría caber en un punto próximo. Aquí estaría 1, una porción total del radio. Aquí 2, 3 y aquí los decimales correspondientes. Esto no está muy a escala, pero esa sería la idea de la medición de pi radianes. Entonces, en esta posición, ¿sí?, estaría pi dividido 4 partes. O sea, 0,78 aproximado. Y aquí me daría un ángulo de 45 grados. No está muy a escala, pero sería una medición de un ángulo de 45 grados en una circunferencia en particular. Bueno, esta es la explicación. Voy a borrar esto. Bueno, vamos a calcular primero y después
borramos. Entonces tendría que reemplazar si lo van a hacer en pi radianes, tienen que pasar la calculadora en radianes, ¿sí? En su configuración. Pero si hacen en la función dec, pueden utilizar los grados sexagesimales. Entonces yo haría seno de 45 grados por coseno de 45 grados. Y obtengo un resultado de un medio, ¿sí? El límite de esta función, cuando x se aproxima a 45 grados, medido en sexagesimal, es un medio. Y lo mismo sería cuando se aproxima a pi radianes partido por 4. Un medio, ¿sí? En este caso, el cálculo del límite es directamente reemplazar por el valor al cual tiende la variable independiente, en este caso x, directamente, ¿sí? No hay mucho secreto. Vamos a trabajar con un límite, con otro cálculo del límite. Voy a borrar para ser un poco más prolijo. ¿Sí? Es grabación, pero vamos a simular que estamos en vivo. Y el ejercicio que vamos a hacer es, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x dividido x al cuadrado. Como vemos aquí tenemos una función racional, o sea, un numerador y un denominador, y creeríamos que esto tiende a ser una indeterminación. Pero primero, para confirmar esto, vamos a reemplazar la variable x por 0 en esta función. Entonces tendríamos 1 menos coseno al cuadrado de 0 dividido 0 al cuadrado. ¿Sí? Coseno de 0 es 1. 1 al cuadrado sería 1. 1 menos 1 daría 0. Y aquí 0 al cuadrado es 0. Esto es una indeterminación. Muy bien. Tendríamos que salvar esta indeterminación. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que recurrir a el límite fundamental trigonométrico, que quisiera yo llegar a una expresión similar a esto para reemplazar por 1, ¿sí? Y salvar esa indeterminación. Es la intención de la resolución de este caso. Entonces, aquellos que trabajaron con identidades trigonométricas ya tendrían una facilidad más grande de decir, este límite podría reinscribir, ¿sí?, el numerador, que sería 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿sí?, de esto, de la función identidad. Si esto pasara a restar, quedaría seno al cuadrado de x, sería igual a toda esta expresión. Entonces podría reemplazar o podría escribir como seno al cuadrado de x. Y aquí tendría x al cuadrado. ¿Sí? Hice una reinscripción. Esto es lo mismo que seno cuadrado de x según la función identidad trigonométrica. Bueno, ahora, si yo reemplazara aquí, ¿sí?, el valor directamente, no pude simplificar nada todavía, no pude llegar al límite fundamental, esto me daría una indeterminación. ¿Sí? Bueno, lo que tendría que es tener una visión matemática y decir, yo me quiero aproximar a algo similar a esto. ¿Sí? Y aquí por lo menos lo puedo visualizar. ¿De qué manera? Podría descomponer este seno al cuadrado de x, decir que podría escribir de esta forma. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x por seno de x. ¿Sí? Y esto sería dividido x por x. Bueno, atención. Esto seno al cuadrado de x no podría escribir como seno de x al cuadrado, ¿sí?, para llegar ya a esto. Voy a hacer referencia en rojo lo que podríamos haber hecho mal, ¿sí? Esto. Y completar y decir que sería 1. ¿Sí? Esta forma no es equivalente, ¿sí?, como ya hice referencia en rojo. Esto sería un proceso erróneo, ¿sí?,
con un error matemático que no sería aceptable. Entonces esto está mal, no podría ser así. Bueno, aquel apresurado, matemático apresurado, para simplificar toda la cuestión, podría recurrir a eso y estaría mal. Bueno, esta sí es válida. ¿Por qué es válida? Porque yo podría escribir 25, número natural podría escribir como 5 al cuadrado, o 5 por 5. ¿Sí? Estas expresiones son todas equivalentes. Bueno, un cuadrado tendría que ser, podría escribir como dos triángulos. ¿Sí? Esto podría formar un rectángulo en este caso. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Se podría escribir también una forma de reescribir. Esto es geometría y esto es números naturales. Bueno, y lo mismo hicimos acá. Bueno, ahora sí tenemos ahí la función, el límite fundamental trigonométrico, y aquí podríamos señalar a esto. Según las propiedades de los límites, este límite se podría repartir, ¿sí? Podría hacerlo a este. Y también podría hacerlo a esto, ¿sí? Límite aplicado a esta parte de la función y a esto. Y sería, en este caso daría 1. 1 por 1. 1 por 1 sería 1. El límite que estamos buscando es 1. Lo que mostré aquí anteriormente también da 1, pero ese proceso no es válido. Si ustedes hacen la calculadora y reemplazan estos valores, ¿sí?, por un valor X, en el caso que ustedes, el valor numérico que ustedes quieran, y aplican de esta forma y de esta forma, verán que son valores diferentes, ¿sí? Es cuestión de comprobar. Bueno, esta sería la solución de este límite, que me sale el valor de 1. ¿Sí? Bueno, vamos a otro. Creo que me va a dar el espacio para resolver. Sí. Voy a resolver aquí abajo nomás. El otro sería el cálculo de... Voy a nombrar a esto A y a esto a B. Sería el límite cuando x tiende a 0, ¿sí?, de seno de 2x dividido 3x. Bueno, si reemplazo x, ¿sí?, aquí 2 por 0 sería 0, el producto. Y seno de 0 sería 0. ¿Sí? Y aquí 3 por 0 sería 0 y me daría también una indeterminación. Bueno, ¿cómo podríamos salvar esta indeterminación? ¿Sí? Ven que aquí ya estoy mostrando dos estrategias. Voy a mostrar dos estrategias. Una es reemplazar, para salvar la indeterminación, reemplazar el numerador, o podría ser el denominador, en función a seno. ¿Sí? A seno. Para que podamos llegar a ese límite fundamental de trigonométrico. Y aquí tenemos un caso particular. Para salvar esta indeterminación yo tendría que llegar a una estructura parecida a esta. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser esto? Yo podría escribir límite cuando x tiende a 0 de la función seno de un cuadrado por un triángulo dividido un cuadrado y un triángulo será 1. ¿Sí? Esta estructura es muy similar, haciendo un modelo, una analogía así. O lo que tenga aquí, 2x seguiría esta estructura. Cuando el límite de x tiende a 0, también me dará 1. Entonces, en todos estos casos, o ese tipo de estructuras, llegaríamos a un valor de 1 para el cálculo del límite, una aproximación a 1. Bueno, aquí también tendríamos que recurrir a ese modelo. Para que aquí tengamos la misma expresión y en el denominador la misma cosa, ¿sí?, la misma expresión matemática, lo que podríamos recurrir a multiplicar por 3, ¿sí?, y aquí por 2. Este es el símbolo de la multiplicación. Voy a hacerlo un poco más chiquito para que no se confunda. ¿Sí? Entonces 3 por 2 me daría 6.
y 3 por 2 me daría 6. Entonces, ¿qué tendría? Bueno, voy a dejar hasta ahí. Bueno, vamos entonces a resolver acá, a la derecha. Tendríamos, vamos a apartar esto, tendríamos límite cuando x tiende a 0. Vamos a suponer que ya hice el producto, ¿sí? La multiplicación. Entonces tendría seno de 6x, ¿sí? Y aquí tendría, a ver un poco, 6x, ¿sí? Llegaría a esta forma. Pero cuidado, para que no se altere esta expresión, este 3, como multipliqué al numerador, también tiene que multiplicar al denominador, ¿correcto? ¿Sí? Y este 2 que utilicé para multiplicar el denominador, también tendría que multiplicar el numerador. Entonces, quedaría de esta forma. El 2 que multiplicó acá en el denominador también tendría que estar en el numerador multiplicando. Y el 3 que multiplica el numerador también tendría que estar en el denominador multiplicando. O sea, 3 con 3 es 1, 2 con 2 es 1. Esta expresión no se altera, ¿sí? Por dicho caso. Entonces, esta es una constante. Según la propiedad de los límites, esta constante puede salir afuera de la expresión del límite. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Voy a escribir acá nomás, nuevamente 2 con 3. ¿Sí? Ahora sí, aplicando propiedad del límite, tendría 2 tercios, ¿sí? Multiplicado por, bueno, límites cuando x tiende a 0 de seno de 6x dividido 6x es una estructura similar. Este límite es el límite fundamental y tendería a 1, ¿correcto? Entonces el resultado final, voy a expresarlo acá. ¿Cuál era el ejercicio? Seno de 2x dividido 3x será igual a 2 tercios. ¿Sí? Ese es el valor del límite. ¿Sí? Aquí tenemos una estrategia de multiplicar por una constante, numerador y denominador de la función. Y aquí tenemos un reemplazo trigonométrico de una función, ¿sí? Y reescribir de otra forma en cuestiones en sentido trigonométrico. Bueno, esto sería todo. Al 3 ejercicios resolvimos la parte de funciones trigonométricas para el cálculo del límite. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.